vamos a dar paso a la siguiente ponencia, que estará a cargo del doctor Rubén Sánchez Gómez. El doctor Rubén Sánchez Gómez es profesor del Departamento de Ingeniería del Departamento de Enfermería de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología. Es podólogo y además tiene una clínica de podología en Madrid. Y al igual que hemos hecho con el grupo de trabajo del SEPAR, pues a iniciativa de él, que todavía tiene más mérito, que nos buscó, pues llevamos a cabo un proyecto pues también humilde, que ponía, digamos, en juego la capacidad que tiene también un equipo de purificación de aire fotocatalítico en la propia clínica de podología. Y lo demás nos lo va a contar él. Así que, Rubén, adelante y muchas gracias. Pues muchas gracias a los asistentes por estar aquí presentes compartiendo conocimientos con nosotros durante esta mañana. Agradecer, por supuesto, a la Sociedad Ibérica de Fotocatálisis y personificando este agradecimiento en David Almazán por haber confiado en nosotros y en una disciplina como es la podología, que es una disciplina sanitaria científica relativamente joven, si la comparamos, por ejemplo, con la neumología, y en la que yo creo que tiene cabida un montón de aplicaciones novedosas, como es la que nos ocupa en el día de hoy. Sin más dilación, vamos a presentar este proyecto que realizamos. Aquí les presento un pequeño guión para que no me pierdan el hilo, aunque voy a tratar de ser sencillo y rápido para agilizar la ponencia. Bueno, como una breve introducción del tema para que todos un poco sepamos de qué estamos hablando. Se sabe que la propagación de las infecciones por vías respiratorias se produce por contacto, por bioaerosoles y por la presencia de microgotas en el ambiente. Se conoce también que el 86% de las partículas de polvo tienen entre 0,8 y 1,6 micras de diámetro, y que las mascarillas que se pueden venir utilizando en esta época de pandemia, incluso previamente a la época de pandemia, en concreto las N95, tenían microporos de 8 micras de diámetro. Por lo tanto, el uso de mascarillas de protección para la prevención de las infecciones respiratorias no eran excesivamente eficientes, porque evidentemente el diámetro de estos microporos era más grande que lo que puede llegar a ser una partícula de polvo. Entonces, pues bueno, este filtro de estas micropartículas podrían alcanzar las vías pulmonares. Y en concreto, si hablamos del entorno podológico que nos ocupa, que es donde se ha realizado el estudio, pues bueno, la acción clínica laboral que venimos realizando en las clínicas de podología es variada, pero en concreto hay una acción que se llama quiropodia, que consiste en el tratamiento de las afecciones fúngicas, de las afecciones cutáneas de los pacientes, y este tratamiento se realiza a través de pulidos y fresados de uñas y de piel. Esta acción clínica genera unas partículas volátiles en el ambiente, en concreto partículas de queratina que se quedan, como digo, en el ambiente, y en estas partículas de queratina pueden viajar microorganismos que son potencialmente infecciosos para las vías respiratorias, tanto del paciente como para las vías respiratorias del profesional. Estas partículas tienen el tamaño aproximado de entre 0,1 y 100 micras y están compuestas fundamentalmente por partículas de queratina hidrolizada o no. En estas partículas pueden viajar bacterias y hongos y otros residuos filamentosos que pueden ser potencialmente patológicos para las vías respiratorias, como digo. Y, por supuesto, si estos agentes patológicos alcanzan al sujeto, pues pueden producir desde conjuntivitis, rinitis, asma o tos productiva. Bueno, además, un porcentaje muy elevado de pacientes que acuden a nuestras consultas presentan una patología muy común que se denomina onicomicosis, que, como el nombre indica, pues es una afección fúngica de la placa ungueal. Y podemos diferenciar dos tipos de hongos fundamentalmente, los dermatofitos y los no dermatofíticos. Fundamentalmente los hongos de las afecciones ungueales son todos dermatofíticos, un 90% de ellos, en concreto el Trichophyton mentacorphites y el Trichophyton rubrum. Y dentro de los no dermatofitos pues están, que son los hongos filamentosos, los MOS, que son más oportunistas que las levaduras, pero también están presentes. Bueno, esto simplemente es un pequeño resumen de las afecciones fúngicas que podemos presentar en el entorno podológico.
y luego quizá tenga más importancia al final de la ponencia, lo entenderán ustedes. En definitiva, el objetivo que teníamos en este estudio piloto que realizamos cuasi experimental fue evaluar la eficacia de la incorporación de un aparato de fotocálisis en la prevención por descontaminación de este polvo ungueal y este polvo cutáneo que se genera en forma de bioaerosoles en el entorno de una clínica de podología, y ver el efecto que tenía en esta disminución de la posible contaminación. Diseñamos un estudio en 2 intervenciones, una intervención previa en la que tomamos unas mediciones control para poder comparar con las mediciones después de la introducción del equipo de fotocatálisis. Hicimos, como digo, como vemos en la imagen, hicimos un periodo de 2 días previos de limpieza del ambiente, de aclaramiento del ambiente, que significa que en esos 2 días previos al inicio de la toma de muestra, la sala donde se realizó la toma de muestras permaneció precintada y allí no hubo ni pacientes ni profesionales sanitarios que interviniesen o que pudieran generar distorsión en el ambiente. Hicimos una primera toma de muestra basal después de estos 2 días de precinto de la sala, y este día también se precintó la sala. Es decir, la actividad clínica comenzó en el segundo día del estudio. En este segundo día hubo una asistencia de pacientes que fue común y estable y concreta durante todos los días del estudio. En concreto fueron 7 pacientes por día lo que se vino a atender en ese gabinete, con la actividad clínica que les he comentado anteriormente, de pulido y fresado de uñas y de piel. Se tomó una segunda medición al final del segundo día de intervención y una última medición en el comienzo del día del último día de las mediciones. Luego se dejó un periodo de 12 días de actividad normal de clínica, en la que hubo días de fin de semana en las que no hubo actividad y otros días en los que sí. Un segundo periodo de aclaramiento de gabinete con otros 2 días seguidos de precinto de la sala con inactividad profesional. Otro primer día de toma de muestra basal después de estos 2 días de aclaramiento, y a partir de aquí es donde se introdujo el aparato fotocatalítico para que hiciera su efecto. La diferencia entre estas 2 mediciones es que también quisimos ver el efecto que tenía el aparato de la fotocatálisis en un primer día en el que no hubo actividad asistencial. O sea, estuvo otra vez precintado la sala. Y luego ya, igual que la medición control, una medición post en ese primer día de asistencia clínica, otra tercera y otra cuarta. Bueno, el equipo de purificación, no voy a meterme en cuestiones técnicas porque, como han dicho mis compañeros, ustedes son mucho más expertos que yo en los detalles técnicos, pero bueno, fue un aparato de fotocatálisis con emisión de luz ultravioleta A y un catalizador impregnado en dióxido de titanio. El caudal máximo de aspiración de este aparato que ven ustedes en la imagen tenía 200 metros cúbicos por hora. El tamaño de la sala de intervención fue de 37,87 metros cúbicos, por lo tanto, nos garantizábamos que un ciclo completo de desinfección o de acción del aparato de la sala era de 12 minutos. Las muestras que tomamos del aire las realizamos a 50 centímetros del punto de manejo del paciente, a una altura de 1,2 metros, es decir, más o menos colocamos el aparato de medición de muestra ahí. Y el equipo de fotocatálisis se colocó más o menos a esta altura de aquí. Es decir, el equipo de fotocatálisis estaba bastante encima del lugar de trabajo de los profesionales podológicos. El análisis de la muestra lo realizamos con un equipo MRT Merck Millipore y estuvimos aspirando aire durante 14 minutos, porque quisimos hacer toma de muestras para poder detectar las 2 variantes infecciosas más comunes, que son las bacterias y los hongos. Utilizamos un agar de soja tríptico TSA para las bacterias y un agar Saburó dextrosa para los hongos filamentosos y las levaduras.
Incubamos las placas de Petri durante a 35 grados Celsius durante 72 horas en el laboratorio de la Universidad Complutense de Madrid de la sección de microbiología, y pasadas este periodo de incubación contamos las unidades formadoras de colonias con el EasyCount 2 AES. Las medidas de contaminación que manejamos fue el cambio de contaminación ambiental mediante muestreos y utilización de logaritmos, y las unidades de unidades formadoras de colonias expresadas como en la imagen, con logaritmos también. Bueno, lo que nos interesa. Aquí tienen ustedes las dos tablas comparativas sobre los resultados que obtuvimos en los datos sin el aparato de fotocatálisis funcionando y con el aparato de fotocatálisis. Lo primero que nos llamó la atención, y es un pequeño inconveniente estadístico-matemático, es que las muestras basales que recogimos, tanto en los días sin fotocatálisis versus los días donde empezábamos la fotocatálisis, las unidades formadoras de colonias nos salieron bastante diferentes. Esto se puede explicar desde el punto de vista de que el estudio fue realizado en una época en la que pasábamos de estar en una época vacacional a una época laboral. Y aunque hubo un periodo aclarado de 2 días previos a iniciar las mediciones, pues como pueden ver ustedes, las unidades formadoras de colonias son bastante diferentes en las muestras basales de ambas muestras. Aún así, a pesar de estas diferencias, bueno, también tanto en bacterias como hongos, aún así, a pesar de estas diferencias, podemos advertir que el equipo de fotocatálisis provoca una clara disminución en la carga fúngica, tanto fúngica como bacteriana, en las muestras post con respecto a la muestra basal. Fíjense que en la primera recogida de muestra tenemos ya una reducción bastante importante en las unidades formadoras de colonias, y además también en esta unidad en que mide el cambio en la contaminación ambiental. Cabe también destacar otra circunstancia, y es que, a pesar del periodo de aclarado que hubo entre la muestra basal y el post-1, ahí hay un pequeño aumento, y aquí hay un pequeño aumento, pero el equipo, aquí también sucede en las muestras fúngicas, pero el efecto de la fotocatálisis, como comento, tiende a que estos resultados vayan disminuyendo en las tres muestras. Se realizó también una normalización en los datos obtenidos con aplicación de logaritmos, y en definitiva podemos observar los resultados positivos son una reducción porcentual en la carga tanto bacteriana como fúngica, y en general los resultados, como hemos comentado, tienden en este caso a aumentar, porque la reducción de esta carga de contaminación ambiental era más óptima cuanto más tiempo estaba aplicándose el equipo de fotocatálisis. Entonces, pues bueno, como discusión, comentarles que la actividad asistencial, como es lógico, aumenta la probabilidad de que la contaminación ambiental fúngica y bacteriana esté presente en una sala de quiropodia en el ámbito podológico. Y que dado que el periodo de 72 horas de incubación de las placas de Petri fue ese y no más, no pudimos determinar la presencia de hongos que fueran diferentes a los ambientales. En este caso son el Penicillium y algún Aspergillum, porque los hongos dermatofíticos requieren de mayor tiempo de incubación. Y bueno, pues teníamos unos medios limitados, y esto fue lo que encontramos. Entonces, esto no quita para ser conscientes de que los pacientes que acudían a nuestra consulta, la mayor presencia de alteración fúngica era la dermatofítica, pero por cuestiones, como digo, de tiempo de incubación de las placas de Petri, no pudimos detectar más hongos de los que detectamos, pero a pesar de ello detectamos hongos que eran ambientales, que por supuesto también nos interesan. Bueno, pues se conoce que el uso de la mascarilla solo previene entre un 40 y un 56% de las infecciones de las vías respiratorias en ambientes sanitarios de riesgo, y que hasta la fecha no se conocen estudios de aplicabilidad y de resultados de prevención de la contaminación en clínicas de podología. Entonces, esto me sirve para unir con la siguiente diapositiva. Bueno, con la siguiente no, con nuestra siguiente. Vale.
Como conclusión, podemos afirmar que el uso de dispositivos de fotocatálisis disminuye significativamente la presencia de carga bacteriana y de hongos en las clínicas de podología, que hay un factor de descontaminación ambiental natural que también tenemos que tener presente para poder valorar estos resultados, y que además, para poder limpiar este pequeño inconveniente, pues habría que aumentar el número de muestras y el número de clínicas en las que actuar. Y la última diapositiva, ya termino, que me parece muy interesante, es que pues se conoce también que las bacterias pueden viajar hasta 4 metros en el aire y permanecer hasta 10 horas en suspensión, y que en los quirófanos de cirugía ambulatoria, en los que se practican técnicas de cirugía podológicas, por ley no está regulado y por lo tanto no está exigido que ninguna clínica de podología tenga ningún equipo de desinfección ni de descontaminación del ambiente clínico sanitario. La cirugía del pie per se considera una cirugía sucia porque el pie es una parte sucia, está equiparable a la cirugía de colon, por ejemplo, y es una cirugía además abierta. Nosotros practicamos cirugías desde el punto de vista asistencial que pueden atender a una alteración ungueal, pero también cirugía abierta de hueso con la intervención de Don Garra o un autus valgus. Entonces, es una incongruencia un poco legal que haya exigencias para otro tipo de materia sanitaria, sino para esta, ¿no? Entonces, además, en concreto, la cirugía podológica ungueal tiene un porcentaje del 6 al 18% de fracasos por culpa de la infección posquirúrgica. Entonces, bueno, pues plantear aquí la posibilidad de poder incorporar los aparatos de fotocatálisis como un requerimiento sanitario, y si no requerimiento, como una recomendación sanitaria para que las cirugías podológicas lleguen a buen puerto y por lo menos que no sean por culpa de la infección. Así que nada, cualquier cosa, estoy a su disposición para aclarar.